y lo que queremos es que se preserve la democracia en un ambiente garantista para todos los partidos políticos aquí en Honduras. Por eso hemos pedido que podamos hacer una reunión conjunta con las fuerzas militares y de policía para avanzar en eso, en la garantía de seguridad para los candidatos, para los partidos, para las sedes políticas y podamos tener un debate electoral. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma. Somos conscientes y nos unimos a ese llamado de bajarle el tono. Nosotros aquí no somos incendiarios. Por el contrario, siempre queremos mostrar cosas positivas, cosas buenas. Tenemos ganas de decir 1000 cosas. De esas palabras que acabamos de escuchar de Efraín Cepeda. Simplemente vamos a decir que cada día que pasa, una más por parte de la oposición de Colombia y por parte de la derecha de Colombia. Una más en que día a día cruzan esa línea peligrosa. Esa línea que ya estamos conscientes que lo único que busca es desestabilizar a este gobierno. Esa es la estrategia y el atentado desafortunado en contra de Miguel Uribe pues ha servido para que esta derecha lance esa estrategia de desestabilización. Estamos esperando las investigaciones. Gustavo Petro ya ha dado bastantes pistas de dónde viene ese atentado, de dónde vienen los actores intelectuales de ese atentado. Seguiremos esperando las investigaciones. Pero lo que no podemos dejar de decir es que ese plan y esa estrategia no le está haciendo nada bien a Colombia. Hablan de bajar el tono, pero sus actuaciones lo único que hacen es incendiar más al pueblo. El pueblo va a tomar ese llamado de bajarle el tono, estamos seguros. Pero también estamos seguros que llega un momento en que ya no da más. Este saboteo, este plan de desestabilización del país no le hace bien a Colombia. Gustavo Petro los ha llamado al diálogo desde que comenzó el gobierno. En estos últimos días también los ha llamado y sigue llamándolos a ese diálogo, a esa unión, que es lo que debemos tener en este momento. Las indicaciones de lo que dice Gustavo Petro hablan de planes desde Dubái, desde otro lado del mundo, para desestabilizar a nuestro país. ¿Y qué hacemos? Pues unirnos. No se supone que eso debe ser lo que tenemos que hacer. Por eso el llamado de Gustavo Petro a los partidos políticos, que sin tener representación de mayorías, que muchas veces sin consultar a los verdaderos senadores de esos partidos que firmaron esa carta, desconociendo al presidente y al ministro del Interior en la parte electoral, declarando suspendidas las sesiones en el Congreso, no están respaldados por todos los congresistas de esos partidos que dicen firmar. Prueba de ello es Antonio José Correa. Ahora lo traeremos. Pero estamos hablando de unión, ¿no? Ayer yo me quedé con esa frase. A veces la noche es más oscura cuando comienza a amanecer. Esa frase me quedó acá. Y con esa terminamos el video del día de ayer, porque estábamos preocupados, ¿no? Por lo que estaba ocurriendo, todo eso que ocurrió ayer en el departamento del Cauca, en la ciudad de Cali, que enviamos nuestro mensaje de solidaridad, por supuesto que sí.
Terminamos entonces ayer el video con esa frase. A veces la noche es más oscura cuando comienza a amanecer. Bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia y con C, por supuesto, de consulta popular. 1039 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano se cumplen hoy, miércoles 11 de junio. Llegó el día en Cali de la firma de ese decreto por el cual se llama al pueblo a una consulta popular. Pero vuelvo entonces a lo que estábamos hablando, ¿no? Estaba hablando de unión en este momento tan importante para nuestro país, en esta gravísima situación. Y aquí traigo un post de Diego Santos. Sí, Diego Santos. ¿Qué dijo Diego Santos? Todos imaginamos qué va a decir. La gravísima situación del país, me disculparán los incendiarios, requiere respaldar al presidente y a las instituciones de inmediato. Puede que no nos guste, pero hoy quien tiene el poder para defendernos, quien lidera a las Fuerzas Armadas, es el presidente de la República. Diego Santos. Oiga, esto lo destaco. En medio de todas las diferencias y todo lo que este hombre también ha dicho. La gravísima situación del país, que tenga intereses, no lo sé. No lo sé. Si esto le sale del corazón, allá él. Pero sí tomo las palabras. Es que esto se trata, y repito, sabemos quién es Diego Santos. Pero me parece, si esto es cierto, si lo escribe del corazón, es la verdad. Y lo destaco. No vamos a aplaudirlo porque no sabemos, pero sí, lo destaco. Como dice por acá también Akenaton. Bien, Diego Santos. Lo que dice es correcto. La democracia debe hablar y resguardarse. A los narcos mexicanos de Dubái, a ELN, al mordisco, a disidencias y del poblado, no les importa Colombia. Les importa el caos para seguir en lo suyo. Con Petro por la paz. Y nos unimos a ese hashtag. Ahí lo ven, aquí, con Petro por la paz. Claro que sí. Entonces, sigamos con lo que estábamos hablando y con lo que vimos en la intro de este contenido. Y me refiero a las palabras de Efraín Cepeda, pidiendo reunirse con las fuerzas militares, algo absolutamente grave. Esta gente no puede seguir haciendo lo que se les da la gana y con todo respeto, como dice aquí Mamertos. Esta gente no puede seguir haciendo lo que le da la gana. Gustavo Petro es el jefe de las fuerzas militares y de la policía. Cualquier comandante que se reúna con ellos sin su autorización debe ser retirado inmediatamente, tanto del ejército como de la policía. Totalmente de acuerdo también. ¿Cómo así? Y decimos, todos los días se están cruzando una línea. Esto ya es golpe blando, no. Esto ya es golpe duro, duro y duro. La declaración del señor Cepeda es grave. Quieren establecer un diálogo con las fuerzas militares sin su comandante en jefe, que es Gustavo Petro. El llamado es a seguir el camino de la Constitución y las leyes. Y repetimos, Efraín Cepeda aseguró que pidieron reunirse con las fuerzas militares y la policía para avanzar en la garantía de seguridad para los candidatos y partidos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y la respuesta de Gustavo Petro es: no hay reunión con la fuerza pública de los jefes de partido sin la presencia del presidente, comandante de toda la fuerza pública. No más sedición y búsqueda de golpes. Aquí se necesita es unión, diálogo y paz. Colombia está bajo ataque por un enemigo que se llama mafia. RTBC también registró la noticia, pero básicamente pues habla del post que envía Gustavo Petro. No hay reunión con jefes de partido y fuerzas militares sin mi presencia.
lo leímos anteriormente, es la respuesta a una declaración del presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre la necesidad de convocar una reunión con las fuerzas militares y la policía para garantizar la seguridad de los candidatos y partidos políticos en el actual contexto electoral. Precisamente, Gustavo Petro, también una de las reuniones que se hicieron en días anteriores, en horas anteriores, se trató de eso, ¿no? De mirar los esquemas de seguridad de cada candidato o precandidato a las elecciones, especialmente también hizo énfasis en el centro democrático. O sea que esto es algo totalmente coordinado, por supuesto que sí, y esto lo único que busca es el golpe de Estado. Recordemos las palabras también de Gustavo Petro cuando decía, porque ellos siguen diciendo que en caso de tumbar al presidente, la que asumiría sería Francia Márquez. Gustavo Petro ha desmentido eso y dice que el que subiría sería Efraín Cepeda. Eso a mí tampoco no se me olvida nunca. Eso aquí lo tenemos muy en cuenta, porque es verdad y eso es lo que ha dicho y ha manifestado Gustavo Petro. Ojo a este post de Wilson Arias. Ayer los que atentaron contra Miguel Uribe obtuvieron una victoria. Han logrado paralizar el sistema legislativo de la nación y la fragmentación del diálogo nacional. Miren dónde van las cosas. ¿Hacia dónde nos quieren conducir quienes rechazan el llamado del presidente Gustavo Petro a rodear la institucionalidad y un llamado unitario a la no violencia? ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Lo que están reclamando, Gustavo Petro se reunió con el procurador, con todos, para las garantías electorales. Es que es increíble ver a Alexander Vega haciendo ese llamado, las palabras que utilizó. Ese desconocimiento del presidente. ¿Esto qué? ¿Alexander Vega? ¿Alexander Vega? Hágame el bendito favor. Entonces, ojo, otra alerta. Esta gente quiere volver como sea. Vean esa. Y mire todo. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? ¿Qué piensan? ¿Que les van a robar las elecciones? No, no se las vamos a robar, les vamos a ganar. Yo no sé hasta cuándo, porque esta vaina va hasta el 2040, ¿vale? Si es que le damos chance. Y recordemos también que vamos a lograr más de 15 millones de votos en esa consulta popular que se lanza hoy por decreto. Ojo con la tarea que tenemos, ¿no? Lo he dicho anteriormente, es una palabra que suena de pronto fea, pero no podemos salir con ningún chorro de babas. 15 millones mínimo. Es lo que necesitamos y queremos y que deseamos, esperamos que así va a ser. Entonces, que no se nos olvide, porque hoy es también un día importantísimo para la historia de nuestro país y para toda esa transformación de cambio que queremos, ¿no? Supimos entonces también de las líneas que sigue cruzando Efraín Cepeda, entonces la reunión que habían pedido con el procurador. Publica Efraín Cepeda: como presidente del Senado y junto a los partidos independientes y de oposición nos reunimos con el Procurador General de la Nación, Gregorio Elcash, en el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento de los Procesos Electorales. Con la Procuraduría discutimos sobre las garantías electorales para candidatos y representantes de nuestros partidos. Aquí vemos una imagen, Alexander Vega, Efraín Cepeda, que por cierto es zurdo. Gaviria, los cacaos, ¿no? Ahí están los cacaos, vea, y ahí vemos al procurador también. ¿Qué más imagen se dio de esto? Ahí los vemos, un plano más amplio. Esa de allá no es Ingrid Betancourt. Espere a ver esta, sí, ay Dios. Claro, efectivamente, véala, aquí está. Ahí está. Ah. Ay, Diosito lindo. También tenemos que recordar qué dijo Carolina Corcho de esta reunión, o de lo... No, básicamente no de la reunión, sino aquí la tengo a Carolina. Esta. Frente a la decisión de varios senadores de la República de la oposición política de declarar la suspensión de actividades legislativas, debo expresar lo siguiente. De nuevo, mi condena al atentado a Miguel Uribe. Hago votos por su recuperación y solidaridad con su familia. Le asiste todo el derecho a los partidos de oposición pedir celeridad en las investigaciones sobre dicho atentado y exigir al gobierno y a los organismos judiciales una pronta y transparente recuperación. Pero aquí dice:
solicito públicamente al Procurador General de la Nación, Gregorio Hash, abstenerse de convocar una comisión alterna a la Comisión Nacional de Garantías, sin la presencia del gobierno nacional por ser abiertamente ilegal. Ahí quedó ese mensaje, ¿no, Gregorio? Ahí quedó ese mensaje, porque es que incluso también vimos que magistradas se posesionan no ante Gustavo Petro, sino ante la Corte. O sea, eso también ocurrió en las últimas horas. Y hemos dicho, porque habla acá Efraín Cepeda, junto a los partidos independientes de oposición, y aquí dice Antonio José Correa: aclaramos al país que no hemos tenido reunión de bancada ni en Senado ni en Cámara en nuestro partido de la U, que autorice a desconocer autoridad legítima y popular que tiene el presidente como jefe de la rama ejecutiva. Las mayorías de la bancada de congresistas del partido de la U nos distanciamos de todo aquello que represente desconocimiento de las competencias que le otorga la Constitución al presidente de la República. Ojo, porque la U aparece en ese documento. Respetamos cualquier otra opinión que surja dentro del partido. Nuestro compromiso es con el pueblo, la institucionalidad y la democracia. Y también Armando Benedetti ha publicado algo de Los desconocidos desconocen. Alex Vega, partido de la U. César Gaviria, del Partido Liberal. Berenice Bedoya, partido así. J.P. Hernández, Partido Verde. Ninguno de ellos tienen las mayorías en las bancadas parlamentarias. Armando Benedetti: me la he pasado todo el día hablando con congresistas de sus partidos y ninguno conoce una decisión de bancada para apoyar el desconocimiento de la figura del presidente de la República. Lo acabamos de leer, nomás con el caso de Antonio José Correa, ya con ese. Y dice acá, entonces, ¿a quiénes están representando? ¿Qué intereses tienen? ¿Dónde está el acta de cada partido donde se delega a desconocer al presidente Gustavo Petro? Anticipa Armando Benedetti que no existe. Ese post fue el que citó Antonio José Correa, aquí lo vemos, y que incluso fue reposteado, como lo vemos ahí, por Gustavo Petro. Entonces nos preguntamos, ¿eso no es un delito? Hablar en representación de otros sin haber hablado. Y aparte publicar y firmar actas en representaciones de partidos, cuando vea lo que dice Antonio José Correa y lo que dijo Benedetti, cuando no se han consultado con ellos, o no con la mayoría de la bancada. Eso no lo sé. Pero eso no es un delito. Eso es un documento falso. Una declaración falsa, en la cual se respalda Efraín Cepeda. ¿Quiénes son los que generan odio? ¿Quiénes son los que generan violencia? ¿Y quiénes son los que han generado esa violencia durante años, décadas? Y ahora con esa retórica, bajémosle el tono, y sí lo vamos a hacer. Nosotros acá personalmente lo vamos a hacer, no nos gusta. No nos gusta eso, nos gusta es mostrar que el país es diferente. Pero ¿eso es bajarle al tono? ¿Qué piensa Efraín Cepeda cuando está diciendo por un lado bajarle al tono y por otro lado está diciendo que quiere reunirse con las fuerzas militares? Hablan de dictaduras. ¿Eso no es una dictadura? ¿Cerrar el Congreso así sea un día? ¿Eso no es una dictadura? ¿El dolor de ellos vale más? Nunca hemos visto que se cierren congresos por asesinatos de líderes sociales. ¿Cuándo? Eso no lo hemos visto. Nunca. Aunque ocurrió una masacre, entonces cerraron el... No. Entonces, y debemos reconocerlo, son unos estrategas. Porque vea cómo sacan cartas y cartas. Y vea. Sabíamos que este 25 y 26 va a ser años duros. Pero es que cada día salen con una
más grave y más grave y más grave. Y lo peor es que no pasa absolutamente nada. Gregorio Helfs debe dejar claro que él no va a llamar ninguna reunión alterna. Eso lo tiene que dejar claro. Y los partidos, los representantes de esos partidos deben emitir un comunicado, si es posible todos conjuntos, un video también, diciendo: no señores, ustedes en este caso no nos están representando, porque como partidos políticos, muchos han sido a las manifestaciones, quieren es lograr esa unión que es la que debemos tener en este momento, que estemos siendo atacados nuestro país por mafias extranjeras. Pienso yo que en este momento el senador Antonio José debería tomar la vocería y reunir a los de su partido, a las diferentes bancadas que no han firmado ningún documento, que se expresan y dicen que no ha habido ningún llamado a firmar ese documento, desconociendo al presidente. ¿Cómo es eso? Y hablan de dictadura. Esto es el chiste, como se dice, se cuenta absolutamente solo. No sobra recordar que según el artículo 189-3 de la Constitución Política, corresponde al presidente de la República dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Artículo 189-3 de la Constitución Política de Colombia. No sobra recordarlo. Bueno, pero por supuesto tenemos que hablar, lo hemos tocado por encimita, pero tenemos que hablar del día histórico que es hoy para nuestro país. Recordamos la firma de Gustavo Petro para que esa consulta popular sea por decreto. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho que es ilegal, que Gustavo Petro no puede hacer eso. Tomaron eso como excusa para lanzar toda esa estrategia y aparte pues para utilizar también, porque lo decimos, utilizar el atentado, el terrible atentado en contra de Miguel Uribe. La consulta popular va por decreto, lo sabemos, ya está anunciado. Ese decreto tiene una base legal. Es el post que ha enviado Gustavo Petro, que impide cualquier prevaricato. Se trata del artículo 33C de la ley 1757, que permite a nivel legal diferenciar entre si el Senado vota el concepto previo, sea favorable o desfavorable, o no se pronuncia. En ambas opciones el decreto es presidencial. El juez, al establecer por fallo la violación del debido proceso legislativo y ordenar sin que haya sido acatado la apelación de la senadora María José Pizarro, determinó que no se finiquitó el voto por el concepto previo, ni desfavorable ni favorable. No se perfeccionó la votación. Todo esto lo hemos escuchado. Estoy facultado legalmente para la segunda opción. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en el mes después de presentada la consulta, el día que ya pasó, el Senado no toma concepto? Lo que dice la ley 1757, artículo 33C, es que también hay decreto presidencial y se pone en él la fecha de la consulta popular. Ahora bien, a pesar que estaba dispuesto a congelar la consulta popular si el Senado aprobaba la reforma laboral con los criterios concertados, incluso con los gremios en la Cámara, el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes. Ahí está el detallito. Para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la ley 1757. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Y aquí Angélica Lozano, que también es partícipe de todo esto, que también se burló de la gente y de los trabajadores en mangualada con Efraín Cepeda, ayer minimizaba, decían: dejen el berrinche, así, esa palabra, dejen el berrinche, que solo es un día que se va a cerrar el Congreso. Miserables. Y mire, ahí está. Ahí está, el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la ley 1757. Usaron además el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo no solo de la consulta popular, sino de la reforma laboral.
Cita Gustavo Petro al Pasquín innombrable. Alfonso Méndez advirtió a los ministros del gobierno Petro que firmen el decretazo, así le dicen, que responderían penalmente porque sería un claro caso de prevaricato y de abuso de la función pública. Alfonso Gómez Méndez. Ay. Acá publica entonces Gustavo Petro lo siguiente: fecha convocatoria consulta popular. La determinación de la fecha máxima para emitir el decreto de la convocatoria de una consulta popular parte de una interpretación armónica del 32, el encabezado del artículo 33 y el 33 letra C de la ley estatutaria 1757 del 2015. Conforme señala el artículo 32, una vez radicada la solicitud o el Senado tiene un mes para emitir concepto favorable o desfavorable. Según señala el artículo 33, luego de este mes debería haberse emitido el concepto por parte del Senado. Conforme a la letra C del mismo artículo, el término para la votación de la consulta se cuenta a partir de la fecha en que se emitió concepto positivo o cuando no se emite concepto y se vence el término de un mes. Radicación, consulta en el Senado, 1 de mayo del 2025. Vencimiento, término para emitir el concepto, el 1 de junio del 2025, artículo 32, ley 1757 del 2015. Término de 8 días para emitir decreto, vence mañana. 12 de junio del 2025, artículo 33, encabezado y literal C 1757 del 2015. Se dan cuenta la jugada, ¿no? El berrinche, según Angélica Lozano, que no puede pasar de agache. Porque eso generó, primero, la emberracada del pueblo. Porque, por supuesto, la burla que hicieron, pensaron que iban a salirse con la suya. Y aún así, mire cómo utilizan el terrible atentado en contra de Miguel Uribe para cerrar el Congreso un día, con un plan. ¿Cuál era el plan? Aquí lo dice. Ahora bien, a pesar de que está dispuesto a congelar la consulta popular si el Senado aprueba la reforma laboral con los criterios concertados, incluso con los gremios en la Cámara, el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes, para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la ley 1757. ¿Saben lo que hacen? ¿No? ¿Saben lo que hacen? Entonces, pues, va por decreto. Y ojo, atentos también, obviamente, esto no hay que decirlo, pero pues lo digo, ¿no? Y la seguridad del presi el día de hoy, porque, delicado esto, delicado. Entonces, pues estaremos atentos, hoy todo el día, atentos a qué va a ocurrir, atentos a cualquier situación de alteración de orden público, que no sería extraño, desafortunadamente, y esperaremos, haremos retransmisión, por supuesto. Si se da las palabras de Gustavo Petro, pues aquí estaremos como siempre desde la distancia. Les envío un abrazo a la ciudad de Cali y a todas las ciudades del país, por supuesto, pero en especial hoy a la ciudad de Cali, donde va a estar el foco de atención, ya que Gustavo Petro va a hacer presencia. Hasta el momento no hay ninguna cancelación de esto, pues es que tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy, y Gustavo Petro había dicho que la firmaba ante el pueblo y ya había decidido la ciudad de Cali. Así que aquí estaremos atentos. Llegamos así a las ñapitas de este video, de este contenido, como ustedes lo saben siempre, las ñapitas, el bonus track, el vendaje que hacemos y que damos aquí en Colombia con C. Ayer vimos, y esta es la primera ñapita, que el menor de 15 años fue judicializado por el atentado a Miguel Uribe Turbay. Nos vamos para RTBC. La Fiscalía judicializó al menor de 15 años por su presunta participación en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. El caso, por supuesto, sigue en investigación. El adolescente de 15 años señalado como presunto autor material del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay fue judicializado este lunes por la Fiscalía General de la Nación. Ya sabemos los hechos, ocurrieron el pasado 7 de junio durante un encuentro ciudadano en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. Según explicó la Fiscalía, el menor había aprovechado la multitud que acompañaba el acto público para disparar contra el congresista. La Fiscalía General de la Nación judicializó al adolescente de 15 años que habría disparado contra el senador Miguel Uribe Turbay, informó el ente investigador.
El fiscal del caso, adscrito a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional de Bogotá, imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones. Según precisó la Fiscalía, los elementos probatorios recaudados en la fase de actos urgentes permiten establecer que el señalado infractor habría aprovechado la multitud para disparar contra el senador y precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. El adolescente no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación. No obstante, el juez penal para adolescentes que conoció el caso consideró que existen elementos suficientes para imponerle una medida cautelar. Por ello, el menor deberá cumplir una medida de internamiento preventivo en centro especializado. Un juez penal para adolescente le impuso al joven infractor una medida de internamiento preventivo en centro especializado, también indicó así el organismo judicial. El contexto del ataque también fue detallado por la Fiscalía. Durante su intento de fuga, el menor resultó herido en una de sus extremidades y fue capturado en flagrancia por las autoridades en las inmediaciones del lugar de los hechos. Al momento de su detención, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pistola Glock calibre 9 milímetros que habría sido utilizada en el atentado. En su poder fue encontrada ese arma de fuego, una pistola Glock 9 milímetros, con la que presuntamente ejecutó el acto criminal, se lee en el reporte oficial. La Fiscalía también señaló que continuará con la investigación para esclarecer posibles vínculos del adolescente con estructuras criminales o actores intelectuales del ataque. Finalmente, indicaron que mientras tanto la sentencia de internamiento preventivo busca proteger la integridad del proceso judicial y evitar que el joven quede en libertad mientras avanza el caso. Y la siguiente ñapita que traigo tiene que ver con ese puesto de mando unificado que se creó y que estuvo reunido, donde se encontraron el alcalde de Popayán, la policía del Cauca, el ejército de Colombia, la gobernación del Cauca, la defensoría, el Ministerio de Salud, el Mindefensa y demás instituciones. Como lo decimos, un puesto de mando unificado que se hizo el día de ayer. Pues Gustavo Petro ha reaccionado ante ese puesto de mando unificado. La ofensiva del EMC deja víctimas civiles y de la fuerza pública. Conmemoran la muerte en combate de uno de sus líderes, alias Majin Buu, precisamente el que inició el paso hacia el traquetismo. Van 5 civiles muertos y 2 miembros de la policía. Desde acá nuestro mensaje de fuerza y de sentido pésame contra estos civiles y los miembros, por supuesto, de la policía. Ay, Dios. Iván Mordisco se ha aliado hace más de un año a la Junta del Narcotráfico, al igual que el Clan del Golfo. La Junta del Narcotráfico ha ordenado mi muerte, una hipótesis que cobra cada vez más fuerza. Es que está detrás del atentado a Miguel. Cada vez más fuerza. En Medellín y en Panamá se han realizado reuniones para concentrar recursos y desestabilizar al país. A la de Panamá, entre varias personas, asistió un miembro de la mafia albanesa. ¿Pero esto qué es? Cada vez más se apunta, ¿no?, a que los autores de este terrible atentado fue la Junta del Narcotráfico. Y en vez de estos líderes políticos de la derecha aceptar la invitación de estar unidos en este momento, no, ¿cierto? Y todo es un cálculo político. Imagínense entonces que se reúnan, dirán ellos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reunir con esto? Y la gente ver esa imagen de arreglando y buscando soluciones. No, eso no podemos hacer. Por ahí son los tiros, en sus términos. Pero por ahí van. Ese es el pensamiento de esta gente. Triste de verdad. Ayer terminamos el video con esa frase de Gustavo Petro, ¿no? A veces la noche es más oscura cuando comienza a amanecer. Y hoy quiero cerrar el video. Siempre les he hablado de que se peguen una escuchadita. De pronto, pues obviamente muchos de pronto ya la han escuchado, los que no. Que le den en YouTube Somos Miles de Miles, Jorge Velosa y Andrea Echeverri. Es una canción que a mí, en lo personal, siempre lo he dicho, la tengo en mis playlists. Y días como hoy, siempre la pongo y pongo la Guardia Indígena y eso armo aquí pues la revolución. El himno de la Guardia también me gusta ponerlo y por ahí pongo Crápula. Bueno,
se me da la revolución, ¿no? La crápula esa de exigimos derechos, exigimos mejor educación, respeto, esa me encanta, y días como hoy, pues por supuesto. Entonces quiero cerrar el video con esa canción que invito a que la vean en YouTube o en cualquier plataforma, que la busquen, pues Somos Miles de Jorge Velosa, Andrea Echeverry y por supuesto César López. Es espectacular. Y una parte de esa canción dice: somos miles y dijeron que 1000. Somos gente de bien y dijeron de mal. Flores que van cegando por querer un país, un paisito de todos para vivir en paz. Un paisito de todos para vivir en paz. Somos gritos de gritos, cacerolas de luz, un trueno que retumba con la fuerza del mar, cuando rompe el letargo que acumula en su ser, cuando dice allá voy y decide empujar, cuando dice allá voy y decide empujar. Se la recomiendo, y perdonen ahí la voz, me dio la de yo me llamo. Bueno, hasta aquí este contenido. Ay, Dios, vea, sudé y todo, pero sí, se la recomiendo, que seguro que les va a llenar de energía, de fuerza, que es lo que necesitamos el día de hoy. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias a todos ustedes. Los invito a que se suscriban al canal, por supuesto. Queremos llegar a nuestra meta de 150,000, que es la que nos hemos propuesto, buscando que nuestro trabajo y que nuestros videos pues lleguen a más y más personas. Eso es el objetivo, por supuesto, y no lo vamos a negar. Queremos que nuestro trabajo llegue a más y más personas, y eso lo logramos con su apoyo, con su suscripción, con su like, con compartir. Así que les hacemos esa invitación. Nos vemos en la próxima. Hoy, atentos a ese día. Aquí, por supuesto, estaremos prestos a brindar cualquier información. De aquí no nos movemos. Abrazos ancestrales desde la distancia. Millones de gracias. Miles y miles de bendiciones para todos. ¡Mua! ¡Chao!